Yo no encuentro explicación del por qué sigo viva. Y que sea el agresor y que tiene más derechos que una víctima. Mi hija tiene taquicardias, mi hija no camina, mi hija su besito se le cae. O sea, ¿qué están esperando? Que mi hija hubiera estado mal. A lo mejor me hacen caso que yo ahorita estoy molesta. Una mujer recibió 25 puñaladas, sobrevivió de milagro, despertó después de entrar en coma y cuando creyó que lo peor había terminado, comenzó otra pesadilla, porque ahora, según denuncia, la familia de su agresor amenaza con destruir su vida difundiendo imágenes íntimas si no se retira la denuncia. Mientras Wendy Gabriela se desangra tras el ataque, asegura que algunos familiares de Pedro Yaret no intentaron salvarla, sino que comenzaron a hablar de qué harían con su cuerpo si moría. La tentativa de feminicidio, en este caso, son probables responsables tanto Yaret como sus familiares, ¿sí? Por una parte. Y por otra parte, los familiares tampoco le dieron ese auxilio que sería otro delito. No se dejen comprar. Yo siento que todo el daño que se me hizo, todo lo que debo de estar viviendo al día de hoy, no se puede comprar, es algo impagable. Wendy Gabriela Hernández tenía 21 años, era enfermera, trabajaba salvando vidas, pero dentro de su propia casa, la violencia había comenzado a crecer silenciosamente. Wendy en varias declaraciones ha mencionado que estaba en una situación que sí era de violencia, ¿no? O sea, los dichos de ella, no, él controlaba mi vida, él me apartó como de familiares, me decía que con esta amiga no, o sea, como este patrón de aislamiento, ¿no? Para irse quedando sin redes de apoyo, para que básicamente pues dependiera de él. Y ahí vemos cómo cuando ella decide irse de esta relación, que es uno de los momentos más críticos, la violencia, o sea, se dispara al nivel prácticamente letal. Pero luego vemos cómo esta forma de control, como de mantenerla, pues, callada, como bien mencionabas, se repite después del acto, después de esta situación de violencia. Y esto es una forma, o sea, que vemos en muchos casos, en la cual justamente se trata de mantener el control de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes, ¿no? Para pues seguir manteniendo este ciclo o esta situación de violencia. Esta violencia viene desde antes, o sea, esta violencia no estalló de la nada, esta violencia fue creciendo, ¿no? Porque la violencia empieza desde la verbalización, desde empezar con insultos o con bromas hirientes, celar a la pareja, alejarla de sus familiares, después con pequeños pellizcos, golpes, y entonces va creciendo como bola de nieve, y llega un momento en que estalla, y estalló en estas 25 puñaladas que fueron terribles para Wendy, porque ella tiene que sobrevivir a ello. Ella había tomado una decisión definitiva, terminar la relación con Pedro Yaret, también enfermero del Hospital General Las Américas en Ecatepec. Según el testimonio de Wendy, cuando intentó irse, él le lanzó una frase aterradora: "No vas a salir viva de aquí". Después vino el ataque. 25 puñaladas en el rostro, cuello, tórax y abdomen. Las heridas fueron tan graves que sufrió neumotórax, lesión renal aguda, choque hipovolémico grado 4 y un paro cardíaco que obligó a los médicos a reanimarla. El expediente clínico revela un dato estremecedor. Su índice de trauma ISS fue de 59, una puntuación asociada a lesiones potencialmente mortales. Es decir, médicamente sobrevivir era casi imposible. Especialistas señalan que muchas víctimas de tentativa de feminicidio terminan invisibilizadas porque, al sobrevivir, sus casos suelen clasificarse solo como lesiones o violencia familiar. La violencia extrema existe, pero estadísticamente desaparece. La violencia
se perpetúa en el entorno social muchas veces de los agresores, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el agresor tiene, Yared, tiene el apoyo de su familia, o sea, hay una aprobación implícita de esa violencia. ¿Por qué? Porque ha vivido en ese entorno violento. Entonces, estas personas se consideran agraviadas porque fueron descubiertas y porque ahora están expuestas a ser juzgadas por la justicia, ¿no? Entonces, en base a ello, pues crean más violencia a razón de venganzas para terminar con lo que empezaron, ¿no? Una tentativa de femicidio, terminarla en un femicidio. Por eso es que también hay que investigar y procesar a los familiares de este agresor de Wendy. Punto de la relación, él ya tenía una, ¿no? Con la cual igual era, pues, no sé, o sea, muchas ocasiones empezó a amedrentarme con esa misma arma. De hecho, me llegó a dar cachazos y así, y era, pues, muy feo. Y yo en esos puntos ya le tenía demasiado miedo. Wendy sobrevivió, pero su cuerpo quedó marcado para siempre. Perdió la movilidad en el brazo derecho, sufrió daños permanentes en pulmón, hígado y otros órganos. Las lesiones en las cuerdas vocales le impiden comer normalmente y además del dolor físico apareció otro miedo, el miedo digital. El 29 de abril, apenas días después de la captura de Pedro Yared, Wendy denunció públicamente que familiares del agresor presuntamente la estaban amenazando con difundir imágenes íntimas si no retiraba la denuncia. Es decir, pasó de sobrevivir a un ataque físico a enfrentar una presunta violencia psicológica y digital. Su abogado, Carlos Mata, anunció nuevas denuncias por extorsión y posibles violaciones a la ley Olimpia. No habría nada respecto de ese delito, porque no hay pruebas, no hay que lo constaten. Lo que hay es un delito de amenazas. Te voy a hacer otro mal, aparte del que ya te realicé de la tentativa de feminicidio, te haré otro daño más, que es una violencia digital en tu contra, pero pues las amenazas es un delito que hasta que no se consuma se puede comprobar. Expertos en violencia de género advierten que la difusión de contenido íntimo se ha convertido en una nueva herramienta de control contra sobrevivientes. No se trata solo de humillar, se trata de silenciar, de quebrar emocionalmente a la víctima y obligarla a abandonar la denuncia. En el caso de Wendy, de las amenazas concretas que está haciendo la familia de Pedro, sí hay formas de brindarle protección. O sea, tenemos no solamente un marco normativo que reconoce este tipo de violencia digital y además pues temas como de acoso, amenazas, sino que aunque no es algo que se ha explorado tanto, sí es viable que en este tipo de violencia ella, por el nivel de riesgo que le representa, pudiera recibir medidas o órdenes de protección para el cese de esta violencia. Muchos agresores entienden que, aunque ya estén detenidos, el miedo puede seguir operando desde afuera, mediante familiares, redes sociales o amenazas digitales. Y en varios casos, la revictimización continúa incluso dentro del proceso judicial. En 2025, más de 5.000 mujeres fueron asesinadas en México. Hay divergencias en cuanto a las estadísticas oficiales que tenemos en términos de qué se considera un feminicidio. Tiene que ver mucho de cómo se clasifican las carpetas de investigación y de los registros que hace el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública. Pero si vamos a revisar datos, por ejemplo, de Secretaría de Salud, datos que nos dan cuenta de mujeres asesinadas, mujeres que murieron de manera violenta, se nos disparan los datos, o sea, nos vamos a miles, a 5,000, poquito más, ¿no? El año pasado.
Y luego, si vemos pues el monitoreo que hacen organizaciones de sociedad civil, incluso hay más casos que pueden entrar bajo estos criterios. Entonces, si vemos cifras oficiales, Secretariado Ejecutivo, nos vamos a quedar en menos de 800 casos a nivel nacional el año pasado. Si vemos datos de Secretaría de Salud, de muertes de mujeres que podrían clasificar, nos vamos a miles, más de 5,000. Y de ahí, pues todo lo que no sabemos y que no se está registrando. De ahí la importancia de, desde el momento en que vemos la situación de violencia y el caso, que se investigue con perspectiva de género y que se pueda ver como feminicidio. Pero solo entre 600 y 725 casos fueron investigados oficialmente como feminicidio. Hay otro vacío todavía más grande: las sobrevivientes. Tentativa de feminicidio no tiene un registro en mi país. Lo que se registra es el feminicidio y el homicidio doloso de mujer. Eso es lo que se registra, pero no la tentativa. Porque las tentativas de feminicidio casi nunca se registran correctamente. Muchas terminan clasificadas como lesiones, violencia familiar o tentativa de homicidio. Eso provoca que miles de mujeres queden fuera de las estadísticas reales, invisibles para el sistema, invisibles para el Estado, invisibles para la historia. Esta falta de capacitación en materia penal viene derivado de que antes de 2008 los policías nada más se dedicaban a labores preventivas. Entonces, no ha sido el tiempo suficiente para capacitarlos en materia penal a todos. Y el segundo es que no tienen que tienen esa falta de perspectiva de género, ¿no? Como la que ha ocurrido en otros feminicidios, que se tardan en investigar una denuncia de una desaparición de mujer, como en el caso de Edith, se visibiliza esa falta de perspectiva de género, de no iniciar la investigación, porque dijo el Ministerio Público, puede estar con el novio o con las amigas, ¿no? Entonces, eso es lo que falta, o sea, capacitación en justicia penal y en perspectiva de género para los policías, los ministerios públicos y también para los guardias nacionales, que también tienen funciones de seguridad pública. El caso de Wendy y Gabriela podría convertirse en uno de los ejemplos más crudos de esa realidad. Una mujer que sobrevivió a 25 puñaladas, que entró en coma, que tuvo que ser reanimada y que aún así teme que su agresor pueda salir libre algún día. Organizaciones feministas han advertido que sobrevivir a un feminicidio frustrado suele significar años de cirugías, secuelas psicológicas, amenazas y procesos judiciales interminables. Sobrevivir no siempre significa estar salvo. Conocer de verdad es impresionante, o sea, la entereza de Wendy para mí es increíble, o sea, ver a una mujer tan joven con esta fortaleza después de haber vivido una situación tan dura, tan violenta, alzando la voz, contando su historia, siendo como muy vocal en el hecho de que está aún en una situación de riesgo y aún así, o sea, mantenerse, ¿no? Y digo, hay cosas que no sabemos, ¿no? Como el apoyo que puede tener de su familia inmediata, la fortaleza de seguir adelante por su hija. Pero ahí es donde me regreso a la importancia que tiene justo tener estas redes de apoyo, ¿no? Y de que se pueda reconocer y visibilizar, o sea, que para enfrentar una situación de violencia no basta con que la mujer decida o como que vayas tú sola contra el mundo, ¿no? Se necesita todo ese apoyo comunitario y bueno, obviamente el Estado que haga lo que tenga que hacer, ¿no? En este caso, número uno, o sea, sí, hazme un juicio con debido proceso, investiga con perspectiva de género, escucha a la víctima, piensa en medidas de reparación que vayan más allá de solamente, usted disculpe, ¿no? Pasó por esto y luego vemos, ¿no? O sea, creo que hay varias cosas que quedan ahí en la responsabilidad también del Estado. Pero reconocerle muchísimo a Wendy porque lamentablemente hay mujeres, miles de mujeres que ya no están aquí para contar esa historia.
Hoy Wendy Gabriela sigue viva pero con miedo. Miedo por ella, miedo por su hija, miedo a que las amenazas se conviertan en algo peor. Mientras tanto, miles de personas observan cómo este caso revela algo inquietante. En muchos lugares, las mujeres no solo tienen que sobrevivir al ataque, también tienen que sobrevivir con las amenazas, el silencio, la revictimización y la impunidad. La pregunta es, ¿crees que en México realmente protegen a las sobrevivientes de tentativas de feminicidio? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete si quieres más contenido como este y no olvides seguirnos. Nos vemos en el próximo episodio.